Bueno, buenas tardes. Perdón por mi voz, pero ya sabemos que estamos en la época de los resfriados y yo estoy dispuesto a regalar el que tengo porque no consigo dejarlo, no consigo que me abandone. Bueno, como director de esta casa me es muy grato hoy concluir el ciclo de conferencias que hemos programado paralelamente a la exposición que tenemos en la sala temporal de la planta baja sobre las pasas de Málaga y las artes decorativas. Yo tengo que decir que el conferenciante de esta tarde y yo no nos conocíamos directamente, pero Internet, que es un instrumento maravilloso, siempre que se use de forma adecuada, pues me permitió conocer sus trabajos y tengo que decir que fue, cuando uno se mete en un tema, pues fue uno de los descubrimientos humanos para mí más interesantes de este proyecto referido a las pasas. Tenemos con nosotros, y muchos de ustedes lo conocen mejor que yo, porque hay compañeros, hay alumnos, a Alfonso Simón Montiel, que es profesor de la Escuela de Arte San Telmo, que ha tenido muchos nombres, Alfonso, a lo largo de la historia. A mí siempre me gusta decir la Escuela de Bellas Artes de San Telmo, pero en fin, lo de las bellas se quedó en el camino de la burocracia de la Junta y se quedó de momento como Escuela San Telmo. Por eso yo lo descubrí, tiene una magnífica tesis doctoral, precisamente sobre el diseño gráfico en Málaga, y trata, yo creo que de una manera muy acertada, el momento en que los exportadores de pasas pues deciden hacer unos envoltorios. Lo del packaging me resulta siempre un anglicismo, hacer unos envoltorios dignos de un producto absolutamente excepcional que llegaba a todas las mesas más distinguidas y de mayor nivel de todo el mundo. Él, precisamente, esa tesis doctoral en el que yo la descubrí, es doctor en Comunicación y Publicidad por la Universidad de Málaga, ha ampliado estudios en Barcelona, en Londres y ahora mismo, pues, ustedes saben perfectamente que es un docente y yo me imagino que, por lo que veo aquí, un magnífico docente, que será un gustazo estar en sus clases, aparte de su actividad como profesional libre de lo que es el diseño gráfico. Alfonso, yo te agradezco mucho que estés con nosotros, que clausures este ciclo, porque este ciclo ha tenido dimensiones en la economía, dimensiones en la actualidad de las pasas, dimensiones en lo que es la historia social y económica de las pasas, pero fundamentalmente la exposición y el ciclo se dedica a lo que es la dimensión artística y creativa de ese elemento que además ustedes saben que nos ha dado una alegría. Yo, por lo menos, como responsable de esta casa, me dicen que a veces soy oportunista. Digo yo soy oportuno. Y es que hace menos de una semana, pues la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha declarado a la pasa como cultivo singular dentro del patrimonio agrícola mundial, con lo cual es el primer reconocimiento de un sistema productivo en su conjunto y cultural dentro de Europa y nosotros dimos un empujoncito porque la delegación de la FAO que estuvo valorando todo el conjunto pues terminó su periplo en Málaga en esta casa hace 2 viernes y la verdad es que quedó muy favorablemente impresionada, así que creo que hemos colaborado a que la pasa sea algo realmente reconocido, la pasa de Málaga, a nivel mundial. Y en este caso yo ya termino y les dejo con Alfonso para que nos hable precisamente de ese nacimiento del diseño gráfico en Málaga y de su vinculación con el comercio y con la exportación de la pasa. Pues nada, muchas gracias y Alfonso, el museo es tuyo, la palabra es tuya, el PowerPoint es tuyo, todo es tuyo. Bueno, lo primero quería agradecer a Elías que me haya invitado a dar esta pequeña conferencia dentro de una exposición que los que todavía no la hayáis visto os recomiendo que, bueno, le dediquéis un ratito porque la verdad que es una maravilla. Además, bueno, quería también agradeceros a todos los que habéis venido a dedicarme un tiempo, así que espero que os resulte tan entretenido como a mí me ha resultado prepararla, que la verdad es que ha sido mucho. Bueno, quería empezar con un concepto que se dice zeitgeist
creo, no sé si hay algún alemán en la sala, es un concepto que realmente no tiene una traducción directa ni en español ni en inglés, y no sé si la tienen en alguna otra lengua, pero es un concepto que viene a significar el espíritu del tiempo, como ahí bien dice, ¿no? Realmente se refiere al clima intelectual y cultural de una era. Y, bueno, seguramente el diseño gráfico como disciplina que está muy relacionada con lo social, con lo político, con lo económico, con lo cultural, pues seguramente el diseño gráfico es una de las disciplinas que mejor puede explicar ese espíritu de cada uno de los tiempos, ¿no? Ya lo decía un histórico del diseño como Iván Chermayev, el diseño de la historia es la historia del diseño. Bueno, este concepto lo quería introducir porque para entender lo que Málaga es ahora mismo, que es una ciudad, parece que de moda, ¿no? Una ciudad pujante, seguramente tendríamos que retrotraernos a periodos anteriores de la historia y saber qué es lo que ha pasado, porque de alguna forma eso es lo que va a explicar lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Y me interesaba particularmente esta visión porque todo esto que, bueno, todos esos magníficos diseños que hay abajo, si lo observamos simplemente desde un punto de vista formal o gráfico, bueno, es muy interesante, pero nos quedamos simplemente en la superficie, ¿no? Y creo que esas cajas de pasas que hay ahí abajo lo que están es contando realmente una época. Bueno, el título de la conferencia, que es 100 años de historia de las fábricas malagueñas, en donde habla de que aquí existió una interesante producción litográfica que se dedicó a hacer un montón de trabajos, pero que básicamente, que es lo que está en negrita, decía que fue la fabricación de envases decorados y las necesidades crecientes de papel impreso para empresas lo que realmente determinó el extraordinario desarrollo de la actividad litográfica en nuestra ciudad. Una vez que entendemos o que intentamos entender la magnitud de la industria que se tuvo que montar alrededor de esa industria pasera, sería interesante ya entrar a analizar cómo era ese diseño, y que abajo lo tenéis de una forma bastante fiel. Y aquí habría que hacer también una pequeña precisión que primero me vaya a permitir el anglicismo, que ahora lo cambiaremos a identidad de envases, pero es interesante mencionar o hablar del branding y del packaging porque al final están íntimamente relacionados, o más que del branding y del packaging, si queremos utilizar palabras que tenemos en nuestro idioma, el diseño de identidad y el diseño de envases. Hoy en día se entiende, y es muy obvio, y creo que nadie lo podría discutir, que el diseño del envase y la marca están íntimamente relacionados. Un envase no puede comunicar valores diferentes a los que la marca asume como propios, e incluso la comunicación publicitaria. O sea, al final la marca es el centro sobre lo que pivota toda la comunicación, sea del tipo que sea, de esa empresa. De manera que se podría afirmar que el envase comunica los atributos de la marca. Por ejemplo, una marca como Tous, una marca, no sé si se podría definir como un poco pija, clásica, fina, ¿no? Un poco catetilla, quizá también. El diseño de su envase al final tiene que comunicar esos atributos, esos valores. En las formas, en los tonos, en la imagen o ausencia de imagen en este caso. Una marca como Apple, que de lo que habla es de la facilidad de uso de su tecnología, pero de tecnología a fin de cuentas, de que lo importante no es lo que tú haces o lo que el teléfono hace, sino lo que tú haces con ese teléfono, es decir, las experiencias que te permite, bueno, el teléfono o cualquiera de los cacharros que tiene Apple. Bueno, pues su diseño de envases tiene que comunicar, obviamente, todo eso. Una marca como Axe, dirigida a un público eminentemente joven, masculino, no sé si un poco gamberrete, por lo menos eso es lo que ellos quieren pensar que son. Evidentemente el diseño de sus envases tiene que comunicar eso a través de esos grafismos, del color. ¿Qué ocurre en esta época? En el siglo XIX todavía no hay identidad de marca, ni siquiera a principios del XX. Ese campo del diseño
del diseño gráfico es uno de los campos que se desarrolla un poquito más tarde, porque en esta época ya el diseño de envases o el cartel ya habían tenido un desarrollo bastante amplio, pero el diseño de identidad todavía no termina de encontrar su sitio. El primer proyecto que se hace, o el que se considera como primer proyecto en la historia del diseño gráfico, el primer proyecto de identidad, lo hizo Peter Behrens en 1908 para AEG y, por ejemplo, se encuentra con el problema de que no tenía las tipografías corporativas, no existían. Tuvieron que encargarla a una fundición porque evidentemente no las tenía. Entonces, bueno, eso puede ser un caso que una empresa de este tamaño, AEG, pues lo haga, pero evidentemente no era ni lo común ni lo normal. ¿Qué ocurre aquí? En esa imagen se ve muy bien. Aquí todavía no ha cuajado esa idea o ese campo, no se ha desarrollado todavía el campo del diseño de identidad, de forma que, por ejemplo, esta marca, Gros Hermanos, pues tenía o adquiría una apariencia diferente en cada uno de los soportes en donde se aplicaba. Y dependía más del estilo en donde estuviera utilizada esa marca que de que esa marca tuviera definidos por sí misma una serie de valores corporativos, una serie de atributos. Esto lo vemos en todas las marcas realmente. Alberto Hoffman, lo mismo. Y realmente podríamos poner todos los ejemplos de marcas de la época porque todavía ese campo no se había desarrollado. De hecho, las casas litográficas de Málaga contaban con catálogos que traían de Alemania o de Francia, sobre todo, que es donde más desarrollo tenía también esta técnica. Bueno, en general, todas, porque esto es tipografía. Y lo que utilizaban era, por ejemplo, pues muchas marcas, las 4 marcas que veis ahí abajo son marcas de vinos de Málaga, que lo que utilizan son monogramas que seguramente muchos de ellos lo que venían eran de catálogos que traían de fuera. Incluso otra aplicación corporativa básica como el papel de carta, como este, por ejemplo, que casi más que entrar en el diseño de identidad, entraba en el diseño publicitario porque eran prácticamente piezas publicitarias, no eran cabeceras de cartas, sino que eran piezas publicitarias. Realmente lo que hacían era muchas veces copiar modelos franceses también. O sea que tampoco ahí había una identidad de marca definida. En este sentido es curioso y además hay una referencia muy bonita de un personaje del que hablaré ahora, o mencionaré más bien un poquito más adelante, un litógrafo de la época que contaba que un industrial lo llamó para que fuera a su fábrica, para que tomara notas de los planos y tal, para poder hacer precisamente esto. Y después de hacerle un montón de propuestas, al final este industrial lo que hizo fue darle una hoja de carta de una marca francesa y le dijo que lo que quería era que se la copiara directamente, ¿no? Bueno, aparte de esos catálogos que tenían las casas litográficas, también tenían catálogos de envases. De hecho, esta cabecera de carta, y ahora vuelvo a esa imagen, de una de las casas litográficas de la ciudad, si os fijáis aquí en este detalle, dice completo y variado surtido en lechos y viñetas para toda clase de frutos. Es decir, que al final ellos lo que hacían era que tenían una serie de modelos que ofrecían a las diferentes marcas. No era al revés, que es lo que se entiende como lógico hoy en día, ¿no? Esas eran, por ejemplo, una de las muestras de su catálogo. ¿Qué ocurre qué ocurre con esta ausencia de identidad corporativa? Pues que al final, bueno, el diseño de las cajas, como os decía antes, las casas litográficas las hacían previamente y lo que hacían era dejar un espacio para que luego la marca en concreto pusiera su nombre. R. Rubio, Matías Bryan o el que correspondiera. Eso realmente no era una práctica que no fuera habitual. De hecho, por ejemplo, en el cartel ocurre algo parecido, no siempre, pero que también se encuentra en el cartel. Se hacían carteles mudos que luego, por ejemplo, en esas 2 parejas de carteles para corridas de toros, el mismo cartel se utilizaba en Málaga y en La Coruña o en Málaga y en Madrid. Se hacía la imagen y se dejaba el espacio para que luego se complementara la información. Otro ejemplo de cómo la marca lo que hace es colocarse arriba. De forma que esos envases, ese diseño,
identifican al productor, pero en ningún caso lo diferencian del resto ni le aportan otros valores que sean propios. De alguna forma hay un poco de... lo que se consigue es que haya cierta homogeneización en el diseño de los envases. Sin embargo, poco a poco ya se empieza a ver, y además, de hecho, esto es interesante porque es un poco contradictorio justamente con lo que estoy contando. Bueno, aquí ya poco a poco empieza a entenderse que la marca ya tiene un valor. Y entonces esto, por ejemplo, era una cajita de cigarrillos hecha aquí en Málaga, y en el lateral veis que pone ahí un aviso que dice, es tan grande, dice: he observado que algunas fábricas de cigarros han adoptado los tipos de fantasía que uso en mi marca, probablemente con el objeto de confundirlos con los míos. Aviso a mis consumidores que no se guíen por los tipos, sino que pidan la Matilda. Es decir, que ya se empieza a tener conciencia de que la marca aporta un valor al producto y, de hecho, como veis aquí, algunos empiezan a copiarla. ¿Por qué decía que en esto que hablo de que en el diseño de pasas no había una marca o no había un diseño de identidad y que es un poco contradictorio? Porque, y esto es una imagen también que podéis ver abajo en la exposición, en California, que había una competencia feroz con la pasa de Málaga, lo que hacen es apropiarse del nombre Málaga, y entonces le llaman Málaga Grapes, cuando no eran pasas de Málaga, eran pasas de California, pero ellos se apropian del nombre de la marca Málaga. Es decir, que podríamos concluir que las marcas comerciales no tenían una identidad y todavía no tenían una conciencia de sí mismas como lo que tienen ahora las marcas, pero que realmente sí había una marca, y la marca era Pasas de Málaga. Esa marca, lo que la distinguía del resto era su calidad, tanto en el producto como en sus envases. Esto es otra vez la imagen de antes, pero en detalle para que veáis la calidad, el cuidado en el material, en los formatos, en la imagen de esas cajas que se hacían en la época. De forma que realmente sí había una marca que se identificaba y se distinguía por su calidad, pero la marca era Pasas de Málaga. En ese diseño de envases de la época, aunque hay otras líneas gráficas, pero principalmente hay dos. A mí la que me resulta más interesante es una que intentaré justificar por qué se utiliza en esta época. Bueno, esta época del siglo XIX, entre otras corrientes, aparece el romanticismo. El romanticismo, que además se vincula mucho con el nacimiento, con el surgimiento de los nacionalismos en esa época, valora mucho las tradiciones nacionales, valora mucho la exaltación de la personalidad individual y única. Y entonces eso va construyendo también un imaginario que ahora os explicaré. En esa época del romanticismo se pone de moda entre las clases adineradas del norte de Europa venir de viaje, los viajeros románticos, los famosos viajeros románticos que venían por España, pero que sobre todo venían a Andalucía, porque es donde encontraban realmente esas cosas distintas de lo que podían encontrar en otros sitios y que le ayudaba a configurar esa imagen que ellos tenían de lo que era lo español. Lo que era lo español, básicamente, lo resumieron en toreros, majas, bandoleros, porque era lo que a ellos les resultaba, en esa corriente de la época, lo que les resultaba más interesante. De forma que, como causa, pero también como consecuencia, está vinculada, evidentemente no es solamente producto de que los viajeros románticos, digamos, que construyeran esa imagen, sino que aquí también, en parte porque ellos la construyen y nosotros la asumimos, pero también porque nosotros la desarrollamos, lo folclórico, las costumbres, los tipos populares, es lo que se desarrolla con más importancia en esta época. Bueno, se utiliza mucho la imagen de la mujer, a veces una mujer sensual, a veces una mujer fatal, tentadora. Por aquí tengo más imagen de mirada insinuante.
pero en cualquier caso una mujer que muestra un descaro, una altanería, un orgullo, una sinceridad de carácter que para ese usuario o ese consumidor extranjero pues le resulta muy diferente y muy interesante. Que de hecho esos viajeros románticos cuando venían de viaje a Andalucía lo que esperaban como el culmen de su experiencia era que los asaltaran los bandoleros en mitad del camino. Eso era ya para ellos el sumum de la experiencia. Bueno, veis que esta imagen de la mujer con la mantilla o con el mantón de Manila, en ese caso con un fondo, al fondo se ve una escena de la ciudad con la catedral, pero una mujer que encarna ese estereotipo de orgullo, de desenfado, que le resulta tan atractivo y que se desarrolla en todos los campos del diseño, en el diseño de envases, pero también en el cartel y también en la publicidad y en todos los demás. Otra imagen en donde además se ve lo de la uva moscatel de Málaga como que se inserta luego a posteriori en la imagen. Bueno, además de esa mujer fatal, os decía, también personajes pintorescos. Estos son también imágenes de decoración de las cajas. El torero, ¿no? Qué cosa más... Claro, también habría que intentar ver con los ojos de la época, porque ahora mismo cualquier lugar del mundo en el que, incluso en lugares en los que no hemos estado, pero los conocemos o tenemos referencias porque hemos visto, nos llegan millones de imágenes de todos sitios. Pero imaginar en aquella época un viajero noruego o danés o holandés que llegara a Ronda y se encontrara pues con una herencia, aparte arquitectónica, cultural, de todo tipo, pues claro, el choque cultural era gigantesco, por tanto, todo esto pues luego le resultaba muy interesante. Escenas de costumbres, ahí después de eso sería posiblemente después de una corrida, celebrando, o escenas del toreo. Y no solo, también dentro de ese imaginario entra también esa arquitectura de lo árabe que también le resultaba tan exótico. Esto es otra cajita de pasas que se hizo aquí en Málaga. Bueno, ese estilo, ese romanticismo costumbrista o costumbrismo romántico, bueno, como queramos llamarlo, va evolucionando, pero se sigue manteniendo y cuando entra ya el Art Nouveau, el modernismo, se usa igual, pero simplemente que lo que se hace es adaptar a ese nuevo estilo los mismos temas. Y entonces aparecen esas orlitas modernistas, la letra también de, por ejemplo, aquí tengo un cartel, eso los anteriores eran cajas de pasas, esto es un cartel que lo hizo, aunque es de la Feria de Almería, pero este lo hizo Enrique Jaraba, que es uno de los grandes diseñadores, posiblemente el primer gran diseñador que hubo en Málaga, coetáneo de los Muja, Ramón Casas y demás, que muchos conoceréis. Y bueno, este cartel, aunque no es de Málaga, pero lo hizo él. Y que tiene mucho parecido pues con esos carteles de Muja, de los que antes hablaba, en esa decoración. Y la mujer, lo único pues que aquí llevaba un mantón de Manila y pues Muja no se lo ponía. Pero al final forman parte del mismo espíritu, ¿no? Luego, un poquito más adelante, cuando ya entran las vanguardias, bueno, las vanguardias realmente en el diseño gráfico en Málaga no llegan a tener mucho desarrollo, aunque se ven cositas, sobre todo en las figuras femeninas, ese corte de pelo ya del Art Nouveau, de la época del Art Deco, ese pelito a lo Garzón. Bueno, se van viendo cosas, pero es verdad que las vanguardias no tuvieron un desarrollo tan grande como habían tenido esos estilos previos. La segunda línea principal en el diseño de envases fue una línea más europea, ese realismo folletinesco que presenta escenas pues de galanteo, y a mí la verdad que personalmente me resultan bastante menos interesantes, pero bueno, fue otro. Al final, volviendo un poco a la cifra aquella que os decía de 28 millones de kilos de pasas que se exportaban, al final el público era la burguesía adinerada de Europa, que este tipo de imágenes pues eran muy de su gusto y entonces pues se hacían también. Esto se hacía aquí, bueno, por diversas razones. Primero, porque era la moda en esa zona o en esos países. Luego, porque también aquí vinieron muchos profesionales, muchos litógrafos, tanto de Francia como Alemania, y
digamos que trajeron consigo pues, estos temas y este estilo. De hecho, por ejemplo, esa imagen es, el de la izquierda es un original alemán o francés, ahora no recuerdo, pero bueno, un original y la imagen de la derecha es la copia que se hizo aquí en Málaga, en una de las casas litográficas, esos son dos originales, de esa misma estampa. O esta que es lo mismo, el original y su copia. Bueno, al final, eso, escenas de galanteo, bueno, un estilo que era muy del gusto de ese consumidor y de esa época y que aquí, pues, evidentemente, tiene un reflejo importante también. Bueno, otras cuantas imágenes sobre eso. Bueno, antes os decía que esas dos, podríamos decir que son las dos líneas principales, pero hubo más temas. Por ejemplo, se representaba mucho también escenas en Venecia, bueno, otro tipo de temas, pero quizá tienen una presencia un poco menor en el diseño. Antes os hablaba de la magnitud de la industria que se tuvo que generar alrededor de la industria pasera, ¿no? Hablando de las casas litográficas. Y sería interesante hacer una pequeña mención, aunque ya hubo una primera conferencia que trató precisamente sobre el tema, pero simplemente por hacer alguna mención al respecto. Esas casas litográficas, bueno, habría que entender, desde la visión que tenemos hoy en día, que realmente funcionaban como lo que hoy consideramos un estudio creativo y una imprenta. Esa casa litográfica era ambas cosas al mismo tiempo. En ella estaban los diseñadores, que todavía no se les denomina diseñadores, sino artistas comerciales, y también estaba la imprenta. De forma que esas casas litográficas, para que se entienda mejor, desde la perspectiva de hoy en día, funcionaban un poco como ambos, ¿no? Como ese estudio creativo que hace el diseño y esa imprenta que ejecuta el diseño. Bueno, esas casas litográficas, como os decía antes, tuvieron un anuncio del año 1866 y que de una de ellas, ¿no? De Ramón Rubio. Realmente no hay seguramente no hay datos muy fidedignos de todas y cada una de las casas que hubo, pero, por ejemplo, en el trabajo que yo realicé, del que Lía antes hizo mención, se recoge información de unas 50 casas litográficas. Evidentemente no las 50 estuvieron funcionando al mismo tiempo, pero seguramente pudo haber más, seguramente hubo más, pero imaginaros 50 casas litográficas, si las comparamos con los estudios de diseño que hay hoy en día y de imprenta, tampoco habría, bueno, sí habría diferencia porque hoy la verdad es que ese sector del diseño, ese sector creativo en Málaga está creciendo mucho, pero con el tamaño que tenía la ciudad en aquella época, pues evidentemente era gigante, ¿no? Bueno, esas casas litográficas, nosotros estamos hoy hablando casi exclusivamente del diseño de envases, pero también hicieron un montón de cosas. Hacían estampas, porque en esta época se pone de moda decorar ya los interiores de las viviendas y, por ejemplo, en la prensa se incorporaban, por ejemplo, ilustraciones, pues, por ejemplo, de vistas de la ciudad o de tipos populares. También hubo un desarrollo de otros campos, como el diseño del ocio. Aquí se hacían también naipes. Había una fábrica, la de Fausto Muñoz, que hacía básicamente, bueno, que era muy importante a nivel nacional en fabricación de naipes. Pero yo quería hacer referencia básicamente a 4 o 5, no sé si he metido 4 o 5, pues simplemente para que tengáis pequeñas, bueno, esas pequeñas referencias. La litografía Maqueda, que posiblemente se podría decir que es la precursora, que Maqueda, y aquí hay mucha gente de la Escuela de Arte, tendréis que saber que fue profesor de la Escuela de Bellas Artes y fue el primero en introducir la enseñanza de litografía allí. Y de hecho fue el primero que empezó a investigar con esa técnica, no mucho después de que la inventara Sennefelde. De forma que esta casa litográfica
de alguna forma se podría decir que fue la precursora en todo este boom que luego con los años hubo. Mijana, yo he querido resumir, y esto también al intentar resumir a veces se puede simplificar mucho, pero podremos decir que esta casa litográfica fue la primera gran casa litográfica. Hacer una idea que llegó a tener 500 trabajadores. Por aquí tenía unas cifras, que es que en el año 1860 producía unos 200.000 abanicos, que se litografiaban también, y unas 500.000 estampas. Y de hecho contrató a litógrafos extranjeros, que posiblemente alemanes, que dominaban muy bien la técnica y que llegaron aquí para trabajar con ellos. Que por cierto, Mijana, Mijana son una serie de padre e hijos, o sea, una saga, pero la Plaza Mijana famosa, donde algunos habrá tomado algo, precisamente se llama así porque allí es donde estaba esa casa litográfica. Otra de las que quería mencionar es la de Fausto Muñoz, que de alguna forma alcanza un nivel que compite con las mejores casas litográficas francesas, que en esa época posiblemente eran las mejores en cuanto a calidad. Y que, hizo trabajos del nivel de, por ejemplo, este almanaque, ¿no? Simplemente para que veáis un poco el nivel técnico que alcanzó la casa de Fausto Muñoz. Rafael Alcalá es otra de las casas que, aunque hacía de todo, pero se especializó mucho en envases y, de hecho, ya en el siglo XX, porque esta casa sí estuvo funcionando durante más tiempo, llegó a tener 240 obreros y una oficina o unas instalaciones de 400 metros cuadrados. O sea que haceros también una idea del tamaño que podía tener esta casa litográfica. Aquí está es una imagen de una vieja prensa para sacar las pruebas de los litos precisamente de allí. Bueno, simplemente quería hacer esa mención a las casas porque al final, son los precursores de que precisamente estemos hablando hoy de todo esto. Pero si hablamos precisamente de precursores, y volviendo a repetir que muchos de los que estáis aquí tenéis relación porque sois profesores o alumnos de la escuela, simplemente quería también mencionar el papel de la Escuela de Arte en todo esto. Hasta esta fecha en la que nos estamos moviendo de mitad de siglo, la enseñanza de los oficios se dejaba en manos de los propios profesionales, de los talleres a donde acudían los aprendices, de forma que el aprendizaje, primero, no estaba arreglado y además muchas veces los profesionales lo que querían era guardarse sus secretos porque si no se le estaban contando todo al que luego se podía convertir en su competencia. Por lo tanto, la formación era incompleta, era lenta, era un desastre. Entonces aquí se empieza ya a configurar una enseñanza no solo en el campo de las artes, sino en todos, pero específicamente lo que a nosotros nos importa es este, ¿no? Y muchos de los profesionales que se dedican al diseño en estas fechas o eran profesores o eran alumnos o fueron alumnos de la escuela. O sea que los que al final desarrollaban esta actividad tenían una relación muy directa con la escuela que se fundó, para el que no lo sepa, en 1851. Este es el primer... por cierto, un dato interesante, fue la primera escuela en España que creó los talleres de arte gráfica. O sea que eso también da una idea de la importancia que tuvo todo este campo en la escuela y de cómo la escuela influyó a su vez en este campo. Esta es una imagen del primer taller de litografía en la sede que tuvo la escuela en Calle Compañía, que ha ido cambiando de sede hasta la última en la que estamos ahí en el Ejido. Y que al final son herederas un poco de esa corriente también del Arts and Crafts que surge a final de siglo de William Morris, de que había que llevar el arte a la industria. Bueno, pues todo eso al final configura un poco el papel de la escuela. Como os decía, por ella pasaron muchos de los mejores profesionales del diseño. Antes he hablado de Alcalá o de La Peira o de otros, esos estuvieron, o de Maqueda, todos tuvieron relación porque eran profesores o porque si no fueron alumnos.
Este es otro taller, ahí se ve con la piedra, dibujando sobre las piedras, de otro de los talleres de la escuela. Bueno, y en esta mención a la escuela, pues es de justicia hablar de un personaje que prácticamente no se le conoce, que es Joaquín Gutiérrez, que no solo que fue profesor también allí en la escuela y también fue diseñador, litógrafo, hoy en día lo llamaríamos diseñador, que no solo fue profesional del diseño, sino que además investigó técnicas, inventó procedimientos y, bueno, fue un gran maestro, también fue un teórico y, bueno, creo que es un profesional que merece que en algún momento, pues, se le haga algún tipo de referencia o de reconocimiento. Bueno, por ir cerrando, y es una pena que José Manuel Moreno, que del Consejo Regulador, se haya tenido que ir hace un momento porque precisamente estamos hablando ahora desde el Consejo Regulador y desde la escuela de crear algún tipo de colaboración que además tiene mucho sentido viendo el papel que tuvo la escuela en todo esto, ¿no? Porque lo que quería ahora ya por ir cerrando era hablar un poco de lo que consideramos el envase o el packaging, aunque a algunos no guste lo del packaging, pero lo de los envases de alta gama. Realmente el producto de la pasa de Málaga, bueno, decir que es un producto de lujo a lo mejor no tiene mucho sentido cuando es un producto que, aun siendo caro, a lo mejor se puede vender a 10, 15 o 20 euros una caja, o sea que tampoco es un lujo solo accesible a unos pocos, sino que, bueno, es lo que hoy en día es un concepto que pensé hablar de él, pero bueno, eso, otra conferencia ya estamos creando muchas, desviando mucho, que es el mastiche, que es la unión de dos palabras, que es la más de masa, de gente, de cantidad de gente, y prestige, que es como muchas marcas. Eso ha sucedido mucho, por ejemplo, en Latinoamérica, donde antes había, o donde hasta hace poco había, una clase muy alta pero muy pequeña, con mucho poder adquisitivo, y luego una inmensa mayoría de gente con muy pocos recursos, y a medida que se ha ido configurando en algunos países una clase media incipiente, hay algunos sectores, por ejemplo en los cosméticos, que lo que han intentado ha sido llevar el lujo, de alguna forma, a esos productos dirigidos a esa clase media. No son productos de lujo, pero han, digamos, intentado incorporar elementos del diseño y trasladarlo ahí. Eso es lo del mastiche. Bueno, todo esto para decir que podríamos hablar de un producto de alta gama más que de lujo, pero bueno, dentro de ese packaging de alta gama hay varios elementos o varias características que hacen que ese envase pueda considerarse de alta gama, y que os voy a mencionar simplemente algunos, y ya os digo que voy a ir cerrando en breve. El primero es el de la expectación. Un producto de alta gama, un producto de lujo, casi nunca, cuando se abre la caja, el producto aparece. Se intenta siempre que haya un proceso en donde se va desvelando poco a poco ese producto, de forma que el consumidor o el usuario ya en su casa va haciendo ese proceso en donde va quitando capas hasta que se encuentra el producto. Eso lo vemos en multitud de envases de lo que os digo que se llama el envase de lujo de alta gama, en donde ya aquí cabe un montón de recursos. Por ejemplo, elementos de seda que estén cerrados, los cierres, por ejemplo, también contribuyen a eso, ¿no? A ir creando como esa expectación hasta que llegas a encontrar el producto. Curiosamente, lo que se hacía antes aquí era eso. Cuando tú abrías esa cajita de pasas, lo que te encontrabas no era la pasa directamente, sino que te encontrabas una serie de imágenes que eran como normalmente eran 4 pliegos que tenías que ir desplegando, y ni siquiera cuando desplegabas esos 4 que se ven en esa imagen de la izquierda encontrabas el producto, sino que luego había otra más que tenías que levantar para encontrar definitivamente las pasas. Hoy en día, en el diseño que actualmente estamos desarrollando o que se está desarrollando en este mercado, realmente va en contra, o bueno, no es que vaya en contra, sino que no aprovecha ese recurso. Y de hecho,
el producto no solo es que se encuentre simplemente con abrir la caja, es que te lo encuentras sin tener que abrirla. Muy relacionado con este concepto de la expectación es el de la interacción. Muy relacionado porque al final de lo que se trata en estos envases es de ir creando, de ir retrasando ese instante de gratificación en el que tú te encuentras con el producto, y se trata de ir que el usuario vaya interactuando con ese envase, quitando una pegatina ahora, levantando un papel de seda después, desplegando esa interacción. Otra característica que tienen ese tipo de envases es utilizar contrastes en los acabados. Esos contrastes pueden ser de muchos tipos. Puede ser, se ve demasiado oscuro, eso son bolsas, pero bueno, os imagináis que las bolsas son negras y la letra dorada. Bueno, puede ser un dorado sobre un negro, puede ser una superficie brillante sobre otra superficie mate, por ejemplo esto. Contrastes. Volvemos otra vez a ejemplos actuales, ¿no? Donde no existe ese recurso de generar contrastes de algo dorado. Espero que nadie se sienta ofendido por poner estos ejemplos. No, mi intención ni mucho menos es criticarlo, sino intentar ver cómo ha sido la evolución y ver qué es lo que se está haciendo ahora. El control de la calidad, es decir, un envase que se considera de lujo ni puede llegar arrugado, ni puede llegar doblado, ni se le puede despegar nada. Hay que tener un control y no importa cuáles sean las condiciones climáticas donde vaya a estar, ni si el producto es húmedo o no, ese producto tiene que tener un nivel de... Bueno, es una pena que se ve también muy oscuro, pero ahí a la derecha se ve un poco ese relieve, bajo relieve, ese golpe seco que tiene esa caja, ¿no? Y que aquí hubo una época, eso es una caja de pasas, realmente. Aunque parece el libro del Quijote, pero era una caja de pasas. Con todo el lujo de detalle, con el cuidado de esos dorados, de ese relieve. La penúltima característica que quiero comentar de estos envases de alta gama es que se suele dar o se suele evitar el ruido y intentar destacar más bien el valor artesanal o la herencia que puede tener esa marca, si es una marca histórica, por encima de, pues eso, de saturar y de, por ejemplo, en este envase para un Jägermeister de una edición especial, en donde el valor lo tiene lo artesanal del envase. Volvemos hoy en día al diseño actual, ¿no? Del ruido, del exceso de todo, que va un poco en contra de esas características que debería de tener un diseño de lujo. Y por último, lo sensorial, en donde cabe tanto lo relacionado con el tacto, con el oído, con el olfato, y que tiene mucha relación con todas las características previas. Un papel de seda o un acabado en relieve, o sea, todo lo táctil, lo sonoro, porque, por ejemplo, no es lo mismo desplegar un papel delicado que, por ejemplo, una bolsa de plástico, como cuando vas al cine, ¿no? Y abre allí una bolsa y te van a matar porque, bueno, ese componente sensorial también hay que controlarlo mucho en un envase de alta gama y, bueno, realmente ya se hizo en cierta época. Eso es otro ejemplo de una cajita de pasas de la época, en donde esa textura troquelada aportaba, por ejemplo, una característica sensorial muy interesante, ¿no? Evidentemente, en eso de lo sensorial entra que, por ejemplo, no necesite unas tijeras para abrir un envase, ¿no? Bueno, por cerrar, siempre se ha dicho, cuando se habla de la historia, que quien no conoce la historia de alguna forma está condenado a repetir sus errores y que por eso es interesante observar la historia para entender qué es lo que pasó, aprender de esos errores y no volver a repetirlos, ¿no? Realmente lo interesante de todo esto, de toda esta pequeña conferencia que ya termino, es, quizá aquí habría que darle un poco la vuelta a esa frase. Y lo que tendríamos que hacer no es conocer la historia para no volver a repetir los errores, sino
conocer la historia para repetir los aciertos, que evidentemente fueron muchos. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que felicitar a Alfonso por su magnífica exposición y porque además ese contacto que él, un poco no en nombre de la escuela, sino un poco en nombre de lo que actualmente supone la actividad creadora y la actividad docente de la escuela, ha tenido con el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, pues me parece muy interesante en el sentido de que, evidentemente, hay una serie de principios, me ha gustado mucho lo último, una serie de principios que se pusieron en práctica con una estética determinada en un momento histórico determinado en el siglo XIX y que ahora, pues esos principios siguen siendo válidos, con una nueva sociedad, con unos nuevos destinatarios, pero que está claro que, con todos los respetos y, evidentemente, a las empresas que actualmente envasan pasas, pues lo que va de ayer a hoy, pues ustedes lo han visto ahí perfectamente y yo voy a ser también igual de prudente que Alfonso, no lo voy a calificar. Se me sugieren muchas preguntas, pero creo que aquí hay personas, todos los que estamos aquí, que su exposición pues nos ha dado sugerencias pues para hacer observaciones, puntualizaciones o simplemente preguntas, porque evidentemente en una charla con un tiempo limitado pues hay que sintetizar mucho y eso tiene un riesgo, pero bueno, evidentemente hay que meterse en el envase, ¿no? En este caso la conferencia tiene también un tamaño de envase. Así que, como hacemos siempre en estos ciclos, pues ustedes tienen la palabra, si quieren preguntar o hacer alguna consideración al conferenciante. ¿Qué tipo de piedra se usaba para la litografía? Pues, bueno, era una piedra caliza, que una de las características que tenía era que se pulía muy fácilmente y que por tanto era muy resistente, pero al poder pulirse fácilmente se podía reutilizar. Primero tirar muchos ejemplares de un dibujo y luego reutilizarlo para poder utilizarlo para otros diseños, ¿no? De hecho, aquí hubo, bueno, en una época en la que se cerraron casas litográficas, esas piedras prácticamente no se les da ningún valor y yo recuerdo, por ejemplo, una cafetería en El Palo que se llamaba precisamente Litografía, en donde la barra del bar eran piedras litográficas. Y también el caso de una casa que está por el barrio de La Victoria, en donde el suelo del patio son piedras litográficas. O sea que ahí fue una lástima. Bueno, eso pasa también, y algunos entienden más sobre eso con la tipografía, ¿no? Que ahora parece que se ha revalorizado, pero durante una época aquello no se le dio importancia y se tiraron y se fundieron auténticas joyas que hoy en día pues es una lástima que no se hayan conservado, ¿no? De hecho, yo, conozco, ya no existen, pero algunas pequeñas calles de Málaga se llegaron a pavimentar con piedras litográficas de la enorme cantidad de litografías que había en Málaga. Y yo he llegado a estar en alguna imprenta histórica de Málaga donde todavía existía el cajista y se hacía y componía con la tipografía de la época. Pero además a mí me sugiere una cosa al hilo de esto, que hoy en día la tecnología en el mundo de la impresión ha avanzado de una manera extraordinaria y creo que vosotros lo sabéis todavía mejor que yo, y que lo que se hizo en el siglo XIX hoy en día es mucho más fácil de hacer, más barato de hacer, que funcionar con la cromolitografía, como funcionaban ellos. O sea que realmente hoy el que la asignatura esté pendiente es mucho más grave que con los medios tecnológicos que existían en el siglo XIX, porque evidentemente hoy en día las artes gráficas pues son simplemente una maravilla, ¿no? O sea que tú puedes diseñar o crear lo que quieras, que hay medios tecnológicos para plasmarlo, ¿no? Sí, y además más barato, que seguramente es lo que suponía. Muchísimo más barato. Época, ¿no? Muchísimo más barato. O sea que no hay excusa, ¿no? No hay excusa, evidentemente. Ni los diseñadores son caros,
Y yo tengo la experiencia fundamentalmente en el diseño gráfico de libros, de publicaciones, ni la creatividad de los diseñadores es caro, ni desde luego las imprentas se ha abaratado mucho en los últimos 25 o 30 años con las nuevas tecnologías. Sí. La conversación es esta que dice que está teniendo la Escuela de Arte con el Consejo Regulador. El enfoque es hacer algunos tipos de formación hacia los mismos productores o algo así, bueno, eso podría ser interesante, pero lo que hasta ahora hemos hablado es de hacer algún tipo de colaboración en donde podamos reposicionar, hacer un trabajo a lo mejor un poco experimental o más comercial, eso todavía está por cerrar, en donde el trabajo consiste en reposicionar ese producto que en un momento dado fue un producto de lujo y que hoy en día no está posicionado de esa forma y convertirlo realmente en lo que es, ¿no? Que la pasa realmente un producto de lujo. Entonces, más que en eso, que podría ser también un asunto a comentar y que podría ser interesante, es de hacer un trabajo de diseño, básicamente. Decirles que no está aquí el secretario del Consejo, evidentemente, Sí, pero se ha tenido que ir, no está aquí, pero a lo largo de todo el proceso de la exposición y de este ciclo de conferencias voy a hacer un poco portavoz de esa inquietud del Consejo. El Consejo Regulador está trabajando muy bien y se han reposicionado y se han actualizado toda la estética que suponen los vinos de Málaga. Los vinos de Málaga están actualizados, están en la tradición, pero también se han renovado en su tipología, en sus sabores, etcétera, etcétera. Y a ellos les queda como una asignatura pendiente el tema de las pasas. O sea, que las personas que están al frente del Consejo Regulador tienen un poco esa losa de que, bueno, estamos despegando magníficamente con los vinos en su tipología dulce, con los vinos en las nuevas tipologías de tierras de Ronda, serranía de Ronda, tal. Pero, chicos, las pasas es que tú has mostrado ahí, con todos los respetos del mundo, un cartucho, y claro, el cartucho pues está muy bien para el cine, pero es que la pasa merece y necesita otra cosa. Bueno, pero es que ahora digamos, se han alineado los planetas de una manera favorable y la verdad es que esta casa se siente muy contenta de haber removido, como se suele decir, el ámbito del mundo de la pasa en un sentido positivo hacia conseguir nuestro pequeño empujón, el reconocimiento de la FAO y hacia conseguir en que el mundo de la pasa y el mundo del diseño actual pues vuelvan a estar en contacto. Sí, yo creo que esa inercia que a lo mejor ahora mismo, o esa fuerza que se ha cogido ahora, hay que aprovechar esa inercia y quizás sea un buen momento para replantearse cosas, ¿no? Sí. Yo quería introducir una matización, por ejemplo, con lo del tema de los vinos, ¿no? Que es cierto que se ha actualizado muchísimo, hay unos enólogos estupendos, pero todavía siguen siendo, salvo excepcionalmente alguna bodega, bastante, por no decir totalmente indiferentes o descuidados de la dimensión del diseño del envase y de la etiqueta. Entonces, la mayor parte de los vinos de Málaga, que han mejorado muchísimo desde un punto de vista enológico, digo, hay excepciones, ¿no? Hay algunos, yo tengo, por ejemplo, un par de empresas que están al día en ese tema. Hay excepciones porque hay algunas que tienen buenas etiquetas y están, pero todavía sigue habiendo, voy a decirlo de forma coloquial, un montón de etiquetas cutres. Y entonces, que yo no entiendo que tú has hecho una inversión para la creación de un vino de muchísima más calidad y, sin embargo, no le sigues sin dar importancia al envase. Sin embargo, eso sí se está produciendo más lentamente, pero se está produciendo en el aceite. El aceite se ha producido ya, vamos a ver, en el buen sentido, de una manera total, porque realmente uno ve que el aceite, eso se ha discutido también aquí en otros momentos, y perdona que te coja la palabra, pero el aceite español, pues no solamente se ha mejorado la calidad
del mismo, sino que se le ha dado una dimensión comercial y estética que yo creo que hoy en día es, se puede hacer siempre crítica, pero creo que hoy en día es impecable en términos generales. Y en el caso de las bodegas, lo que me decía el Consejo Regulador era que había ya algunas bodegas que evidentemente habían apostado por el diseño, pero ahí ya se había metido el camino, era lo que decían ellos. Pero en el caso de la pasa, uno va a las 3 o 4 productores y envasadores de pasas y el panorama es, bueno, el panorama es triste, no voy a decir otra Bueno, cosa. simplemente era por matizar que Todavía falta un camino. Yo creo que además las instituciones públicas, incluido el Consejo Regulador y el resto de las administraciones, creo que, y la escuela también ahí puede cumplir un papel formativo, informativo, ¿no? De explicarle al conjunto de los empresarios malagueños que el diseño aporta un valor añadido, y un valor añadido nada despreciable. Y si en un momento determinado eso se entendió, si eso se entendió en el 19, como Alfonso ha dicho, ¿no? O sea, que aprendamos de los aciertos, es que ese valor añadido te posiciona en un mercado. Y si el mismo producto de la misma calidad, pues del mismo vino, el otro día fui a una enoteca y no compré un vino porque tenía una etiqueta tan cutre que dije, me niego, aunque sé que el vino es bueno, me niego a comprarlo, vamos. Pero que eso es un elemento importante, porque hay mucha gente que compra el producto por su calidad, pero también hay una parte Bueno, la gente de hecho, Ana, simplemente por reforzar un poco esa idea, el año pasado también hicimos un trabajo con Sabor a Málaga y Leonor contaba que ellos llevaban a Rusia un vino que era fantástico, pero que los rusos decían que ese vino no lo podían vender allí, porque con ese diseño, ese vino nunca se podía vender allí al precio que se tenía que vender, porque era un vino magnífico, ¿no? O sea que sí es verdad que en el aceite y en el vino poco a poco se ha ido desarrollando, pero... ¿Alguna intervención más? Bueno, pues yo lo que quiero es volver a felicitar a Alfonso por su exposición, por sus trabajos previos, y decirles a ustedes que en nombre del alcalde de la ciudad y de la concejala de Cultura, que al fin y al cabo son los jefes de esta casa, pues clausuramos este ciclo de conferencias, pero no la exposición, que vamos a tenerla abierta pues hasta finales de enero, con sus catálogos correspondientes, con sus visitas guiadas, que ustedes pueden informarse en recepción o llamando al teléfono de esta casa. Y bueno, y yo creo que esto sea, pues como parafraseando la última escena de Casablanca, pues que esta exposición sea el inicio de una buena colaboración entre los creadores y creativos de la Escuela San Telmo y el Consejo Regulador, que la verdad es que el secretario del Consejo Regulador es una persona concienciada, formada, y que, claro, dice, bueno, es que esto, el mundo del vino tienes ya medianos y grandes empresarios, y el mundo de la pasa pues todavía tienes a gente muy humilde, a gente que tienes un poco que darles también un poco de, además de información, de formación, ¿no? Entonces estamos un poco en esa línea, y yo personalmente pues me congratulo de que esta casa haya servido de un feliz punto de encuentro. Así que muchas gracias por su asistencia y muchas gracias. Gracias a ti.